Amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿sabían que existe un misterio tan profundo y fascinante sobre el origen de Dios que pocos se atreven a explorar de verdad? Imaginen por un momento desentrañar la verdad de quién era nuestro Dios antes de que existiera absolutamente todo, incluso antes de que el universo fuera llamado a la existencia, antes de que el tiempo mismo comenzara su marcha. Hoy, con corazones llenos de asombro y reverencia, vamos a sumergirnos en este enigma teológico que ha cautivado a las almas fieles y a los estudiosos a lo largo de los siglos. Prepárense para un viaje de descubrimiento que podría transformar para siempre su comprensión sobre la majestad divina y la eternidad incomprensible de nuestro Creador. Si tu corazón arde de amor por Dios y por nuestro amado Jesucristo, te invito a acompañarnos. Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad, sintiendo en su alma la sed de lo trascendente, ha buscado comprender la naturaleza y la esencia de Dios. Las Sagradas Escrituras, faros de verdad de nuestra peregrinación, nos ofrecen destellos gloriosos sobre la eternidad divina, pero, con honestidad, muchas preguntas permanecen envueltas en su luz inaccesible. ¿Quién era Dios antes de la creación? ¿Cómo existía Él antes de todo? Estas preguntas no son meras curiosidades intelectuales, tocan las bases mismas de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra comprensión espiritual. En el libro de Génesis, en su primer capítulo y versículo, leemos esa declaración monumental y simple a la vez: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase, cargada de un poder insondable, nos presenta a Dios como el creador soberano de todo lo que existe. Pero, ¿qué nos revela esto sobre su existencia antes de ese principio? La Biblia, en su infinita sabiduría al revelarse a nuestra limitada mente, no detalla explícitamente las actividades de Dios antes de la creación. Sin embargo, a través de otros pasajes, podemos comenzar a bosquejar una imagen, aunque incompleta, de su gloria precreacional. El Salmo 90, versículo 2, resuena con una verdad eterna que calma el alma: antes que naciesen los montes y que formas la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¡Qué consuelo tan grande! Aquí se nos recuerda la eternidad absoluta de Dios, que Él existe fuera de las limitaciones del tiempo y del espacio que nosotros conocemos y experimentamos. Pero esto, a su vez, intensifica la pregunta: ¿quién o qué era Dios antes de la creación? Para acercarnos a la respuesta a esta pregunta sagrada, necesitamos explorar con humildad y reverencia conceptos teológicos profundos sobre la naturaleza misma de Dios. Primero y fundamental, es esencial comprender que Dios es eterno, inmutable y trascendente. Él no está sujeto a las restricciones del tiempo como nosotros, sus criaturas, las entendemos. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, leemos una promesa que fortalece nuestra fe: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La inmutabilidad de Dios sugiere que su esencia divina, su carácter perfecto y su amor permanecen absolutamente constantes a lo largo de todas las épocas y más allá. Además, el apóstol Juan, en el glorioso comienzo de su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo luminoso señala la preexistencia eterna de Cristo, el Verbo, antes de que la creación tuviera lugar. Esto implica una verdad maravillosa: que Dios, en su esencia trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existía en una comunión perfecta y eterna antes de todo lo que conocemos y vemos. Pero, ¿quién era a Dios antes de todo? Aunque la Biblia no nos proporciona una narrativa detallada y lineal, pues Dios trasciende nuestra linealidad, sobre la existencia precreacional de Dios, podemos inferir, a través de su revelación, que Él existía en una perfecta unión de amor y santidad dentro de su naturaleza divina. Dios es la fuente inagotable de toda vida, toda sabiduría y todo poder. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, tal como se revela en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Al contemplar el origen de Dios, aunque la palabra origen aplicada a Él es insuficiente, pues Él no tuvo un comienzo, es crucial reconocer que Él no tuvo un inicio en el sentido humano del tiempo y el espacio. Dios siempre ha existido, desde la eternidad hasta la eternidad. Su existencia misma es la base inmutable de toda la realidad. En Isaías capítulo 40, versículo 28, encontramos otra joya de verdad: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta eternidad insondable de Dios nos impulsa a reflexionar sobre su naturaleza infinita e incomprensible. Como seres finitos, nuestra mente es limitada para abarcar plenamente la magnitud de Dios antes de que todo existiera. Sin embargo, alabado sea su nombre. A través del don de la fe y de la búsqueda espiritual sincera, guiada por su Espíritu, podemos comenzar a apreciar la grandeza sin medida y la profundidad infinita de nuestro amado Creador. Ahora, amado hermano, amada hermana,
quiero invitarte a pensar por un momento, ¿cómo impacta la comprensión de la eternidad de Dios tu fe, tu esperanza y tu relación íntima con Él? ¿Alguna vez has meditado sobre la vasta existencia divina antes de la creación, sobre el amor perfecto de la Trinidad antes de que hubiera alguien a quien amar fuera de ellos mismos? Estas preguntas nos invitan a un viaje del alma, una exploración y descubrimiento que continuaremos recorriendo en las próximas partes de este mensaje. En este primer paso, hemos sentado las bases, reconociendo la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Pero aún hay mucho más por explorar, misterios que nos acercan más a su corazón. Descubramos juntos la profundidad de su esencia divina y cómo esta comprensión puede fortalecer nuestra fe hasta lo inconmovible y acercarnos aún más a nuestro Dios eterno. Continuando este viaje para comprender el asombroso misterio del origen de Dios y quién era Él antes de todo, es esencial profundizar en la cuestión de cómo existía Dios antes de crear todas las cosas. Este tema nos lleva directamente a reflexionar sobre el concepto de eternidad y cómo se describe en la Biblia y en la rica teología cristiana. Imagina, si te es posible, por un instante, a un Dios eterno, sin principio ni fin, habitando una realidad donde el tiempo lineal y la materia tal como la conocemos simplemente no existían. Esta idea puede parecer abrumadoramente incomprensible para nosotros, seres humanos intrínsecamente limitados por el tiempo y el espacio. Pero la Biblia, en su condescendencia divina, nos da pistas preciosas sobre esta realidad trascendente. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, encontramos una verdad que exalta a Cristo y a Dios, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos muestra que Dios es el Creador absoluto, la fuente única de todo lo que existe. Y aquí reside una verdad poderosa: Él mismo es autosuficiente y completamente independiente de su creación. Él no necesitaba crear, Él quiso crear. Una de las preguntas que brotan del corazón al contemplar esto es, si Dios es eterno y autosuficiente, ¿por qué decidió crear el universo? ¿Qué motivó esta decisión divina que nos incluye a nosotros? Aunque la respuesta completa se encuentra más allá de nuestra plena comprensión terrenal, si sabemos algo fundamental: la creación fue una expresión del amor inagotable de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, leemos la gloriosa declaración: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es solo una característica de Dios, es la esencia misma de quien es Él. Y es natural, es la plenitud de su ser, que este amor perfecto se desborde en un acto creativo que comparte su gloria y bondad. Antes de la creación, Dios no estaba solo en el sentido de necesitar algo externo para la compañía. La doctrina sublime de la Trinidad nos revela que Dios existe eternamente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta comunión eterna, perfecta y llena de amor entre las tres personas de la Trinidad es un misterio insondable que apunta a la perfección y armonía divina. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, registra las palabras conmovedoras de Jesús en oración al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está una verdad que nos deja sin aliento: había una relación de amor y gloria perfectos en la eternidad antes de que existiera el universo. La creación del universo, entonces, no fue una necesidad para Dios, fue una elección soberana motivada por el amor. Él no nos necesitaba a nosotros, ni a nada de su creación, para completar su existencia, porque Dios es completamente suficiente en sí mismo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, lo expresa con claridad: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Otro punto fundamental a considerar, que ilumina nuestra comprensión, es cómo Dios, siendo eterno, percibe y trasciende el tiempo. Para nosotros, el tiempo es una línea con un principio, un medio y un fin. Pero para Dios, bendito sea su nombre. El tiempo es algo que Él creó y sobre lo cual tiene total control y señorío. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, leemos: Mas, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no significa que el tiempo sea relativo para Él de manera secuencial, sino que Dios está fuera del tiempo, que Él ve el pasado, el presente y el futuro de manera simultánea desde su perspectiva eterna. Su eternidad no solo revela su grandeza inalcanzable, sino que también nos da una seguridad inconmovible, sabiendo que Él tiene el control perfecto de todas las cosas a lo largo de toda la historia. Volviendo a la pregunta central que impulsa nuestro viaje: ¿quién era Dios antes de todo?
Es crucial recordar, con un corazón humilde y reverente, que esta es una cuestión que exige humildad espiritual. Las Escrituras nos enseñan, con amorosa claridad, que hay límites para nuestro entendimiento humano. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, está escrito: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto nos enseña que algunas verdades sobre Dios permanecen como misterios sagrados reservados para Él, mientras que otras nos han sido reveladas abundantemente para que podamos conocerlo, amarlo, adorarlo y vivir para su gloria. Esta reflexión sobre su eternidad y nuestros límites también nos lleva a considerar nuestra verdadera posición delante de la majestad de Dios. Cuando comenzamos a vislumbrar que Él es eterno, autosuficiente y trascendente, somos confrontados, de la manera más bella y cierta, con nuestra propia finitud y total dependencia de Él. En Job capítulo 38, Dios mismo cuestiona a Job con una grandeza que nos empequeñece y asombra: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber, si tienes inteligencia. Estas palabras nos recuerdan que, aunque busquemos con todo el anhelo de nuestro ser entender más acerca de Dios, nunca debemos perder la reverencia, la adoración y la humildad al abordar cuestiones tan profundas y sublimes. Ahora te pregunto, con el deseo de mover tu corazón, ¿alguna vez has pensado cuán grandioso es Dios en su eternidad y trascendencia, y al mismo tiempo cuán íntimamente se preocupa por ti, por tu nombre, por tu vida, de una manera tan personal y amorosa? A pesar de su eternidad sin límites y su grandeza insondable, Él nos conoce individualmente por nuestro nombre y nos ama profundamente. Esta es una verdad que desafía la lógica humana, que estremece nuestra mente, pero que, al mismo tiempo, nos llena de una esperanza que no defrauda y de una gratitud que brota del alma. Mientras continuamos explorando, guiados por su palabra, el misterio del origen de Dios y su ser antes de todo, entramos en un terreno aún más sagrado y profundo, la cuestión de cómo un ser eterno e infinito puede desear relacionarse con seres finitos y limitados como nosotros. Esta, queridos hermanos, es una de las mayores maravillas de nuestra fe cristiana. El hecho asombroso de que el Dios eterno, el creador de todo, eligió revelarse a la humanidad que Él mismo creó. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios interactuar activamente con su creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, esa frase inicial, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no solo marca el inicio de la narrativa de la creación, sino que también nos da una pista vital: Dios decidió entrar y actuar dentro del tiempo y el espacio que Él mismo creó para revelarse a nosotros. Él, siendo eterno, eligió manifestarse en nuestra historia. Pero, ¿por qué nuestro Dios de amor decidió revelarse de esta manera? La respuesta está arraigada en su amor eterno y en su profundo deseo de comunión con la humanidad. En Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos la verdad que define nuestra dignidad: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ser hechos a la imagen de Dios significa que fuimos creados no por casualidad, sino con un propósito glorioso: reflejar sus características, como el amor, la justicia, la creatividad y, crucialmente, tener una relación íntima y personal con Él. Esto nos ofrece un vistazo invaluable de quién era Dios antes de todo, un ser relacional cuya esencia misma es el amor. A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios se revela de manera progresiva y magnífica a su pueblo amado. En el Antiguo Testamento, Él se presenta como el poderoso Creador, el Omnipotente, el Libertador fiel de Israel. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios declara a Moisés una verdad que abarca toda existencia: yo soy el que soy. Esta frase, aparentemente simple pero de una profundidad vertiginosa, revela la autoexistencia de Dios. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él es el fundamento inquebrantable de todo, el único ser que posee la vida en sí mismo. Sin embargo, la mayor y más luminosa revelación de quién es Dios vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1, está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, se nos revela el misterio central de nuestra fe: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Este pasaje, lleno de gracia y verdad, nos muestra que Jesús, siendo plenamente Dios desde toda la eternidad, eligió entrar en la historia humana para que nosotros, en nuestra limitación, pudiéramos conocer más profunda, íntima y personalmente a quien es el Dios eterno. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. ¡Qué don tan inmerecido! Al reflexionar sobre quién era Dios antes de todo, no podemos ni debemos ignorar la centralidad absoluta de Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, leemos: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esto significa, amados, que el Hijo de Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, siempre ha existido, en perfecta y eterna comunión, antes de la creación del mundo.
Antes de la creación, había una perfecta armonía, una relación de amor eterno dentro de la Trinidad que no necesitaba nada más para ser completa en sí misma. Pero, y aquí reside el asombro que humilla, lo más sorprendente y conmovedor es que, a pesar de su eternidad, su perfección y su autosuficiencia, Dios eligió incluirnos, a ti y a mí, en su gloriosa historia. Él no necesitaba crear el universo, no necesitaba crear a la humanidad, pero lo hizo. Lo hizo por amor. Y más aún, cuando la humanidad, por su propia elección, pecó y se alejó dolorosamente de él, Dios tomó la iniciativa de restaurar esa relación rota. En Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos el corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta decisión sublime de enviar a Jesús al mundo es una de las mayores pruebas del amor infinito de Dios y de su naturaleza intrínsecamente relacional. Otro aspecto fascinante, que muestra la ternura de nuestro Dios, es cómo Él, siendo infinito, se adapta a nuestras limitaciones finitas para que podamos comenzar a comprenderlo. Por ejemplo, en la Biblia, usa metáforas e imágenes que tienen sentido para nosotros, como pastor, rey, padre, refugio. Estas representaciones, aunque no agotan quién es Dios en su plenitud, nos ayudan a vislumbrar su esencia divina y su relación con nosotros. Un ejemplo conmovedor está en el Salmo 23, donde David declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta imagen poderosa nos muestra a un Dios que cuida de nosotros de manera personal, tierna y amorosa, incluso siendo el creador del vasto universo. En este punto de nuestro recorrido, es crucial detenernos y reflexionar sobre cómo el misterio de quién era Dios antes de todo impacta nuestra vida práctica, nuestro caminar diario de fe. Saber que nuestro Dios es eterno, que Él no cambia, no falla y no está limitado por las circunstancias de este mundo, nos da una seguridad y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Esto significa que podemos confiar plenamente en Él, sin importar las dificultades, pruebas o desafíos que enfrentemos. Además, el hecho de que Dios sea eterno nos recuerda, con santa humildad, nuestra propia fragilidad y total dependencia de Él. Como leímos en el Salmo 90, versículo 2, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esta declaración poderosa nos desafía a vivir cada día con humildad profunda y gratitud desbordante, reconociendo que cada respiro, cada momento de nuestra vida, es sostenido por la mano poderosa y amorosa de Dios. Ahora te pregunto, con el deseo de tocar tu corazón, ¿cómo impacta esta verdad gloriosa en tu relación personal con Dios? Saber que Él es eterno, inmutable, perfecto, que te amó desde antes de la fundación del mundo y te conoce íntimamente hoy, cambia la manera en que oras, la manera en que adoras, la manera en que vives cada día. Estas son preguntas que nos invitan a una reflexión profunda y, sobre todo, a buscar una comunión más íntima, verdadera y transformadora con el Dios que es eterno, pero que también ha elegido estar increíblemente cerca de nosotros. Hasta ahora, hemos contemplado verdades asombrosas, que Dios es eterno, inmutable y perfecto, y hemos explorado cómo Él eligió revelarse a la humanidad a través de la creación, las sagradas escrituras y de manera culminante, mediante la persona de Jesucristo. Pero a medida que avanzamos en esta contemplación sagrada, surge una cuestión igualmente intrigante: ¿qué motivó a Dios a crear el universo y a los seres humanos si Él no necesitaba nada? ¿Qué revela esto sobre quién era Él antes de todo? La respuesta, amados hermanos, comienza y se fundamenta en un concepto esencial y transformador de nuestra fe cristiana: Dios es amor. Esta verdad, el corazón de todo, está maravillosamente explicitada en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ya lo hemos dicho, pero es una verdad para meditar sin cesar: el amor no es solo una característica de Dios, es la esencia de quien Él es. Esto significa que antes de crear cualquier cosa, antes de que el tiempo existiera, Dios ya vivía en perfecta comunión y en amor absoluto dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el amor verdadero, el amor divino, es por naturaleza expansivo, generoso, desbordante. No se limita a sí mismo, sino que desea ardientemente compartir, dar, crear. Así, Dios decidió crear el universo y a la humanidad, no por una carencia, sino por un profundo y libre deseo de compartir su gloria, su bondad y su amor. En Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo nos revela un secreto eterno: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Este pasaje nos da un atisbo glorioso de la intención amorosa de Dios antes mismo de crear el mundo. Él ya tenía planes para nosotros. Él nos escogió, nos llamó a la existencia para ser objetos de su amor eterno y para reflejar su gloriosa imagen. Aquí hay un punto crucial que subraya la grandeza de Dios: la creación no fue, de ninguna manera, un acto de carencia o necesidad por parte de Dios.
Él no necesitaba absolutamente nada ni a nadie para ser completo y perfecto en sí mismo. En Hechos capítulo 17, versículo 25, Pablo lo reitera enfáticamente: tampoco he servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios es completamente autosuficiente. Pero eligió crear porque quería, en su inmenso amor, que otros pudieran compartir la alegría, el gozo inefable de conocer y experimentar su amor. Cuando consideramos quién era Dios antes de todo, nuestra mente también es desafiada a reflexionar sobre el papel único del tiempo en relación con Él. Para nosotros, el tiempo es una progresión lineal. Pero para Dios, que es eterno, el tiempo no tiene la misma limitación ni la misma realidad secuencial. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, volvemos a meditar en esa verdad profunda. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto significa que Dios trasciende el tiempo. Él lo creó como una estructura para la existencia del universo y para nuestra experiencia humana. Esta trascendencia es difícil de comprender, sí, porque nuestra mente es finita. Pero nos trae un consuelo inconmensurable. Significa que Dios ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Él conoce cada detalle de nuestra vida, cada lágrima, cada alegría, y ya tiene un plan perfecto, lleno de bienestar y esperanza, para nosotros. Como está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¡Qué seguridad! Volviendo a la cuestión de quién era Dios antes de todo, otra característica fundamental de su ser es su santidad absoluta. En Isaías capítulo 6, versículo 3, los serafines proclaman en el cielo con voces que estremecen: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es la base misma de todo su ser. Significa que Él es completamente separado, puro e infinitamente diferente de todo lo que es imperfecto, impuro o corrupto. Antes de que existiera cualquier cosa, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios ya era perfectamente santo, y todo lo que Él hace, desde la creación hasta la redención, refleja esa santidad inmaculada. Ahora piensa por un momento, con un corazón lleno de gratitud, en lo que esto significa para nosotros, sus criaturas amadas. El Dios que es santo, eterno, autosuficiente, eligió crearnos y desea ardientemente relacionarse con nosotros. Él no nos necesitaba, pero nos quiso. ¿No es eso extraordinario, sobrecogedor, transformador? Saber que fuimos creados por el Dios perfecto y eterno nos da un profundo sentido de valor, de dignidad y de propósito eterno. Otro aspecto fascinante sobre Dios antes de la creación es el concepto de su gloria inherente. En Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús ora al Padre diciendo: Ahora pues, Padre, glorifícate tú junto a ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esto nos muestra, con una luz divina, que antes de todo, Dios vivía en una gloria incomparable, una plenitud de ser que no dependía de nada externo. La creación, por lo tanto, no añadió nada a su gloria esencial. Más bien, la creación fue el acto supremo de manifestar esa gloria inefable de manera que los seres creados, nosotros, pudiéramos verla, experimentarla y glorificarlo en respuesta, cumpliendo así nuestro propósito más elevado. Y aquí, amado hermano, amada hermana, entra una cuestión vital para nuestra reflexión personal: ¿cómo estamos respondiendo nosotros, en nuestra vida diaria, a la infinita gloria de Dios? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje su grandeza, su santidad, su amor? Este es un llamado que resuena a lo largo de todas las Escrituras: vivir para la gloria de Dios, reconociendo quién es Él en toda su majestad y todo lo que ha hecho por nosotros. Otro punto que merece ser destacado, y que revela la ternura de nuestro Dios, es su humildad divina al interactuar con nosotros, sus criaturas finitas. A pesar de su majestad infinita y su gloria eterna, Él eligió revelarse a sí mismo de formas que pudiéramos entender y relacionarnos. Se presentó como Padre amoroso, como Pastor protector, como Redentor fiel. Y en Jesús, se humilló hasta el punto incomprensible de asumir la forma de siervo, de hacerse semejante a los hombres. Como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La revelación de Dios a través de Jesús nos muestra algo profundo sobre quien siempre ha sido, un Dios de amor sacrificial, de humildad y de entrega total. Antes de todo, Él era amor, y ese amor fue demostrado de manera suprema y redentora en la cruz del Calvario. Ahora, con el deseo de mover tu espíritu a la adoración, quiero preguntarte, ¿cómo esta comprensión profunda de quién es Dios, eterno,
santo, glorioso, amoroso, humilde, cambia la manera en que vives. ¿Cómo transforma tus momentos de oración, tu adoración en comunidad, tus decisiones diarias, tu manera de ver el mundo y a tu prójimo? Reflexiona sobre esto. A medida que profundizamos en este fascinante viaje para entender quién era Dios antes de todo, nos enfrentamos a verdades que deben calar en lo más hondo de nuestro ser. Adentrándonos aún más en este misterio glorioso, nos encontramos con una de las cuestiones más profundas y bellas de nuestra fe. ¿Cómo puede un Dios tan eterno e infinito desear activamente relacionarse con seres finitos, frágiles y limitados como nosotros? Esto nos lleva directamente a una verdad central e inmerecida sobre el carácter de Dios, su gracia. La gracia de Dios, su favor inmerecido, es un aspecto esencial y fundacional de su relación con nosotros. Antes incluso de que existiéramos, antes de que la necesidad de redención surgiera a través de la trágica caída en el pecado, Dios ya había concebido el plan perfecto para nuestra salvación. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, leemos una verdad que nos deja sin aliento, que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Piénsalo. El plan de salvación no fue una respuesta improvisada a un problema inesperado, fue algo que Dios ya había concebido en su amor eterno antes del comienzo del tiempo. Él, en su omnisciencia, sabía que al crear a la humanidad, habría un costo inmenso debido a nuestra libertad y potencial caída. Aún así, decidió crearnos, porque su amor y su gracia superan cualquier barrera o dolor imaginable. Y esto nos lleva a la pregunta que humilla el corazón: ¿por qué un Dios que es completamente perfecto, autosuficiente y que no necesitaba nada, aceptaría tanto dolor y sufrimiento, en la persona de su Hijo, para salvarnos a nosotros, sus criaturas caídas? La respuesta, nuevamente, reside irrevocablemente en quien es Él en su carácter más profundo. Dios es amor. Dios no actúa motivado por necesidad, sino por la plenitud de su ser. El amor verdadero, el amor divino, siempre busca el bien del otro, incluso a un costo personal incomprensible. Jesús, quien es la manifestación perfecta del Padre, lo declaró con su propia voz en Juan capítulo 10, versículo 11, «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Otro aspecto glorioso que revela quién era Dios antes de todo es el concepto de su sabiduría infinita. En Romanos capítulo 11, versículo 33, el apóstol Pablo exclama en santa admiración: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Antes incluso de que el universo fuera tejido en existencia, Dios ya poseía toda la sabiduría. Él no necesitó experimentar, aprender o evolucionar. Él ya conocía todas las cosas, en su totalidad perfecta, desde la eternidad. Cada detalle de la creación, desde la vasta e ilimitada inmensidad del cosmos hasta la complejidad asombrosa de las células humanas más pequeñas, refleja la sabiduría divina insondable. Esta sabiduría perfecta también es evidentísima y conmovedora en el plan de redención. Dios sabía que la humanidad caería en el pecado. Pero, en su infinita sabiduría, también sabía cómo redimirla, cómo restaurar la relación rota. En la primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 20, leemos que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. El plan de Dios es perfecto porque refleja su sabiduría eterna, una sabiduría que trasciende completamente el tiempo y nuestras limitaciones humanas. Ahora, con reverencia, abordemos un aspecto igualmente intrigante y consolador: la soberanía absoluta de Dios. Antes de todo, Dios era, es y siempre será el soberano absoluto sobre toda la existencia. Él creó el universo con la simple pero poderosa emanación de su palabra: «Sea la luz». Y fue la luz. Todo lo que existe, visible e invisible, fue formado por el mandato de Dios. Esto nos recuerda, con una fuerza inmensa, que Él no solo creó todas las cosas, sino que también las sostiene continuamente y las gobierna con total autoridad. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, Pablo nos revela: «Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Su soberanía es nuestra roca y nuestro refugio. La soberanía de Dios, su control total sobre todo, también nos da una perspectiva única y llena de esperanza sobre nuestra propia vida, incluso y especialmente cuando enfrentamos dificultades, pruebas y desafíos que no entendemos. Podemos confiar, con total seguridad, en que Dios está en control absoluto. Él ya sabía de todas las cosas antes de que sucedieran. Nada, absolutamente nada, escapa a su plan perfecto y amoroso. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos esa promesa que es un bálsamo para el alma creyente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando pensamos en quién era Dios antes de todo,
nuestra alma es impulsada a reflexionar con asombro sobre cómo Él, en su grandeza, decidió actuar en relación con nosotros. Él nos creó por amor incondicional. Nos redimió por gracia inmerecida. Y nos guía en cada paso con sabiduría infinita y soberanía perfecta. Pero eso no es todo. Dios también nos llama a una relación íntima y transformadora con Él. Él no desea ser solo una figura distante y trascendente, aunque lo es. Él anhela ser nuestro Padre Celestial, nuestro amigo fiel, nuestro refugio seguro. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, somos amorosamente animados, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una de las mayores demostraciones de quién es nuestro Dios. Un Rey soberano y eterno que nos invita a acercarnos a Él con total confianza, no por nuestros méritos, sino porque nos ama y se preocupa personal e infinitamente por nosotros. Pero esta cercanía con Dios, este regalo inmerecido, también viene con un llamado profundo y transformador. Él no solo quiere que sepamos quién es Él quiere que esa verdad transforme radicalmente la manera en que vivimos. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, encontramos este poderoso y claro llamamiento que resume lo que Él espera de nosotros en respuesta a su ser y a su amor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el llamado divino. Vivir una vida que refleje su carácter santo, que busque activamente la justicia, que ame la misericordia hacia el prójimo, y que camine en humildad constante con Él. Piensa en esto, amado hermano, el Dios eterno, santo, amoroso, sabio y soberano eligió crearnos y llamarnos a estar con Él, a tener comunión con Él, no porque Él nos necesitara, sino porque ardientemente quería que experimentáramos la alegría inefable de conocerlo, de amarlo y de adorarlo. ¿No es esto motivo de una profunda, constante y desbordante gratitud en nuestros corazones? Ahora, quiero que reflexiones sinceramente, cómo esta comprensión de Dios, de quien era antes de todo y de quien es hoy en su plenitud, cambia tu perspectiva sobre tu propia vida, sobre tu propósito, sobre tu destino. ¿Cómo afecta la manera en que te acercas a Él en oración, en adoración, en tus decisiones más íntimas y en tus acciones públicas? Estas son preguntas que merecen no solo una respuesta sincera, sino una transformación profunda y continua en nuestro ser interior. Concluyendo nuestro asombroso viaje para explorar el misterio del origen de Dios y quién era Él antes de todo, llegamos a una revelación que une todas las reflexiones anteriores y las corona con gloria. Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega. Como se describe con majestuosidad en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa, amados, que Él no solo existe fuera de las limitaciones del tiempo, sino que también da significado, propósito y destino a todo lo que ha sido creado. Todo comienza en Él y todo encuentra su propósito final en Él. Una de las preguntas más profundas que surge en nuestra mente finita es, si Dios no tiene principio ni fin, si trasciende todo entendimiento humano, ¿cómo podemos nosotros, seres limitados, realmente comprenderlo o conocerlo? La respuesta, gloriosamente, está en algo que Él, en su inmenso amor, nos ha dado, la revelación. Dios, quien trasciende por completo nuestro entendimiento más elevado, eligió revelarse a sí mismo de manera personal, amorosa y comprensible para nosotros. Nos dio su palabra inspirada, nos muestra sus obras en la creación y en la historia, y, sobre todo, nos dio a su propio Hijo, Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, leemos con asombro, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje esencial nos revela que Jesús es la expresión exacta, el reflejo perfecto de quien es Dios. Antes de todo, Jesús estaba con Dios y Él mismo era Dios, como se declara solemnemente en Juan capítulo 1, versículo 1. Él es el puente sagrado entre lo trascendente y lo finito, la manifestación perfecta de un Dios eterno que, en su amor insondable, se preocupa profunda y personalmente por cada uno de nosotros. Ahora exploremos, con corazones abiertos, lo que esta revelación de quien era Dios antes de todo significa para nosotros hoy, aquí y ahora. Cuando comprendemos que Dios es eterno, que su amor es eterno, y que su propósito para nosotros también es eterno, esto transforma completamente nuestra manera de vivir. No estamos aquí por casualidad, fuimos creados, amados y llamados por un Dios que nos conoce profundamente, íntimamente, desde antes de nuestro nacimiento. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dice al profeta una verdad increíblemente poderosa que también se aplica a nosotros en su plan. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Dios te conocía, te amaba, te tenía en mente, incluso antes de que existieras físicamente. ¿Y qué implica esto para nuestro destino eterno?
Significa que, así como Dios existía en plenitud antes de todo lo creado, también ha preparado un futuro eterno, glorioso e indescriptible para aquellos que le aman. En la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo nos da un vislumbre de esa promesa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta promesa nos muestra que Dios no solo nos creó con un propósito sublime, sino que también ha preparado un destino glorioso que supera con creces nuestra imaginación más audaz. Pero, amados, hay más. Esta comprensión profunda y transformadora de quién era Dios antes de todo también nos desafía a vivir de una manera diferente, una vida que responda a su inmensa gracia y amor. Si fuimos creados por un Dios eterno, perfecto, santo y que nos ama con un amor infinito y sacrificial, ¿cómo podemos no responder con todo nuestro ser? La respuesta bíblica, que resuena en lo más profundo de nuestro espíritu, está en la adoración sincera y en la obediencia amorosa. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo, movido por las misericordias de Dios, nos exhorta con pasión: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida entera, cada día, cada acción, debe ser una respuesta viva y amorosa a quien es Dios y a lo que Él ha hecho por nosotros. Debe ser una ofrenda de gratitud, de devoción y de amor a aquel que nos lo dio todo. Además, esta comprensión de la grandeza de Dios debe llevarnos a proclamar su majestad y sus maravillas al mundo entero. En el Salmo capítulo 96, versículo 3, leemos el mandato y la alegría: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Cuando realmente comprendemos quién es Dios en su eternidad, su santidad, su amor y su poder, simplemente no podemos guardar esta verdad transformadora solo para nosotros. Debemos compartirla, declarar su bondad, su poder y su plan de salvación con todos los que encontremos. Ahora, una última reflexión, desde mi corazón al tuyo. Cuando pensamos en la eternidad de Dios y en quién era Él antes de todo, nos enfrentamos a una elección crucial, una encrucijada espiritual. Podemos ignorar esta verdad inmensa y vivir nuestras vidas como si Dios fuera solo una idea distante, un concepto filosófico abstracto. O, por el contrario, podemos permitir que esta verdad gloriosa penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme por completo cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuál será tu elección personal? Dios, aquel que existía en plenitud antes de la creación, aquel que es el Alfa y la Omega, desea ardientemente ser el centro, el propósito y el gozo de tu vida hoy. Él no es una fuerza cósmica impersonal, Él es un Dios personal, vivo y activo que se ha revelado a nosotros de formas maravillosas para que podamos conocerlo, amarlo y experimentar su presencia constante. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús mismo nos extiende una invitación personal e íntima: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Esta invitación, llena de gracia y amor, está abierta para ti, para todos. Si nunca has abierto esa puerta de tu corazón a Jesús, a la plenitud de Dios, este es el momento de la gracia. El Dios que creó todas las cosas con su palabra, aquel que existía antes de que el tiempo comenzara, te está llamando a una relación viva y eterna con Él. Él anhela que vivas con el propósito que solo Él puede dar, con una alegría que no depende de las circunstancias, y con la certeza inquebrantable de que estás caminando hacia un futuro eterno y glorioso a su lado. Finalmente, con el corazón lleno de esperanza, quiero invitarte a reflexionar profundamente. ¿Cómo te ha impactado este mensaje sobre quién es Dios y quién era antes de todo en tu visión de Él y de tu propia vida? Si te has sentido tocado por su verdad y su amor, te animo a compartirlo, a vivirlo y a dar testimonio de Él. Que el Señor, nuestro Dios eterno, bendiga grandemente tu jornada espiritual. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y fuego. Esto fue Jesús, la voz de los milagros. Nos vemos en el próximo episodio, donde los milagros no solo se cuentan, se viven. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal. Y acompáñanos en este hermoso camino de conocer más a Jesús, la voz de los milagros.